Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a otra transmisión de su podcast Cardinals México MX, Birdgang MX. Hoy les damos la bienvenida aquí con señor Rojo, Ani Arizona, y tenemos hoy un gran invitadazo de la Birdgang de allá de Arizona, un gran invitado aquí. Él es Ultimate Bird Warrior. How about that? Let's go. Are you ready? Chirp, red birds. Yeah. Vamos a tener un super programa hoy y ya después les daremos a decir qué es lo que deben de hacer para ganarse el jersey. Señor Rojo. Buenas noches, mi raza. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bienvenidos hoy a su canal. ¿Cómo están? Aquí venimos, miren, directamente con The Ultimate Birdgang Warrior, uno de mis personajes favoritos, amigo personal, que está aquí con nosotros. Vamos a estar hablando con él y tenemos unas cuantas cositas que hablar con ustedes. También tenemos a Ani. Ani, buenas noches. Hola, buenas noches. Okay, señor. Okay, let's go ahead and get started. Señor, Mr. Ultimate Birdgang Warrior, how you doing today, by the way? ¿Cómo se encuentra ahora, señor Ultimate Warrior? Hey, repeat that question. You were kind of skipping a little bit. How you doing today? ¿Cómo se encuentra? Today, I got to be saying. Can you hear me, Warrior? Yeah, I can hear you. I can hear you. All right. Señor Rojo was saying, how are you today? How you feeling? Oh, I'm feeling good. Today, I got to say I'm blessed. Today, I'm blessed with another year of life. I got to say, today's my birthday. And I got to say one thing is I'm blessed to share the same birthday as Pat Tillman, the Arizona Cardinals, #1 Warrior. He's the one that I got to become a Warrior. Number 40, we all know who he is. He's a legend. He gave his life. He gave up a contract. He gave up everything just to prove that he can be who he is. The passion that he has, the passion that he had, is a passion that I feel. And that's the ultimate warrior that I bring. Okay, so mi raza, dice que se siente muy bien, otro año más de ser fan de Cardinals, aparte de que hoy es su cumpleaños, así que en los comentarios, por favor, felicítenmelo ahí. Se siente, aparte de que él nació igual que nuestro gran Tillman, el mismo año que Tillman, un gran jugador de los Cardenales, que compartió su pasión y dio su vida por el país, ¿verdad, vecino? Yeah. Hey, I appreciate you for that. Let's go. Yeah. ¡Feliz cumpleaños! Hey, thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. That's awesome. Appreciate there that. There you go. We made you a car, bro. Easy. Le hicimos una tarjeta ahí, cumpleaños. Señor Rojo, ¿me escuchas? Okay. Sí, aquí estamos. So, okay, Warrior, I'm going to go ahead and start a couple of questions for you just so we can get to know you. I'm going to go ahead and say it in English and then translate it in Spanish. So, mi raza, voy a empezar a preguntar unas cuantas de preguntas para poder conocer a nuestro fanático aquí, el señor Warrior, para conocer un poquito más de él. So, aquí vamos, okay? Mr. Warrior, how did you become a fan? Señor Warrior, ¿cómo te hiciste un fanático? So it's kind of a long story. It started as being a kid. I used to get bullied a lot, and kids would tell me, "Who's your football team?" And I didn't really know football until one kid came up to me and says, "Hey, you're from Arizona. You need to like them Arizona Cardinals." And ever since that, I just love anything
Entonces lo que dice el señor Warrior es de que desde que él estaba muy chiquito, él sufrió mucho de bullying en la escuela, y él lo agarró y le siguieron preguntando que si quién era el equipo favorito de él de fútbol americano, pero en ese tiempo él no sabía que era fútbol, no tenía equipo, pero dice que llegó un tiempo que llegó un muchacho y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres de Arizona, te tienen que gustar los Arizona Cardinals, y desde entonces empezó a crecer lo que tenemos ahora, al señor Warrior. Exactamente. Okay. Y luego, así es, que no. Yes, sir. Y también, señor Warrior, yo sé que muchos de la gente quieren saber cómo nació el nombre tuyo. So, Warrior, I wanted to ask you, I know a lot of people want to know, how did your name, Ultimate Birdgang Warrior, came about? So it just basically came, anybody that sees me in the stands, anybody that sees me at a tailgate, it's like I have no turnoff. I know one speed and one speed only, all the way. So I'm a big WWF fan. As you can see, my custom titles, you know what I'm saying? I got them made because I've always wanted to be a champion. They always said you can be whatever you want. And so I decided to become a champion. And I always see people show their fandom with a mask, with a tattoo, with hair. And I decided, hey, I'm going to do paint. So when I seen the Ultimate Warrior where look, you see what I'm saying? This is just a little doll, and he's already... Warrior, white Warrior? Why not Hulk Hogan or Macho Man or any other wrestler? Why do you pick that one? Why do I pick? Because if you know me, if you see how I am, perfect. The Ultimate Warrior is all the time, and that's me, I don't turn off. You know what I'm saying? Mi raza, lo que el señor Warrior dijo fue de que él, el nombre nació porque de mucha gente que lo conoce sabe que es como un tornillo que le da y le da y le da y no para. O sea, es de que es de un speed y le va a dar y le va a dar a todo lo que da. Y así fue como nació el nombre de él, a través de tanto tiempo y mucho con la gente, convivir, y le empezaron a poner porque él no se daba por vencido por nada, le seguía dando y le seguía dando. Exactamente. Y también, señor Ward, también otra pregunta, queríamos saber, ¿cuál fue tu mejor experiencia en uno de los juegos de los Cardenales? So, Warrior, I want to also ask you, what's one of the best experience that you had on one of the games? Wow. Yeah, so there you go. Now, this is a great story that I'm going to tell you guys. So, at the tailgates, we like to have beer, we like to have a little fun. So the best experience for me was when a little boy, he came up to me and he had his Buda Baker jersey. He knew that he wasn't going to be able to get a player sign, but he came up to me and he asked me for my signature. And when he asked me for my signature, I didn't know how to take it. Like, I'm not famous. Like, I just put on Facebook. But that made me realize what I'm doing. Little kids look up to me. So that's why I go so hard. But that was the best experience right there. Ok, so lo que dijo el señor Warrior fue de que la mejor experiencia que ha tenido fue de que una vez uno de los niños de los fanáticos que estuvo ahí con ellos en el juego traía la camiseta del Buda Baker y él quería agarrar un autógrafo, pero sabía que no la iba a agarrar, pero él fue directamente al señor Warrior y le pidió el autógrafo de él. So, él le dijo, ¿cómo que si yo no soy famoso? Yo nomás me pinto la cara y soy un fanático. Y le agarró y de todo modo le salvó la camiseta. So, esa fue una de las mejores experiencias que he tenido. Y también el señor Wood, también te quería preguntar, ¿has ido para México?
Warrior, have you ever been to Mexico? Yeah, actually, I have. I've been to Mexico a few times. Let's see, Agua Prieta. My grandpa used to take me to Agua Prieta when I was a little kid. We get a Coke, Okay. we get the bread, and we get some queso, and we eat it. So that was the memory that I have of Mexico. My family comes from Chihuahua, Mexico. Perdón, pero no puedo hablar muy bien español, but I know where I'm from. I know where my family's from. So. Warrior, so en Ar está en Chihuahua, él está en Chihuahua. No, el Ar no me escucha, se me hace que todavía tiene problemas ahí, pero está bien. Entonces, dice que el señor Warrior dice que sí ha ido a México, que conoce, que ha ido a la frontera de Agua Prieta con su abuelo. De hecho, ha comido pan con queso. Mucha de la gente que ha pasado por esa frontera conoce que hay una señora que vende pan con queso, en veces hasta con frijoles. Saludos para toda la raza de Agua Prieta, Sonora, y de toda la frontera. Y también, señor Warrior, también quería preguntarte, ¿qué es tu comida favorita mexicana? Warrior, what's your favorite Mexican food? Hey, yo entiendo eso, bro. My favorite, my favorites, for real, it just has to be. My favorite has to be tripas. Tripas is just it. Oh, yeah. You know what I'm saying, bro? Come on, let's go. Eso no necesita introducción. Mucha gente sabe de qué estamos hablando. Las taquitos de tripa con unas salsitas y no, hombre, me diste en el puro mole. That's right. Ani, estás muy callada. Una pregunta o algo que quieras hacerle al Warrior. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, yo quisiera preguntar, ¿cuál es, bueno, o sea, desde que eres fan, tienes, perdón, es que apenas voy a aprender inglés, entonces todo va a ser en español. No, todo bien, yo se lo voy a traducir a él en inglés. Bueno, o sea, desde que eres fan, ¿cuál ha sido tu jugador favorito? Okay, so Warrior, Annie is asking, since you've been a Cardinal fan, which Cardinal has been your favorite? Oh man! Oh, here we go. So if you want to start from the beginning, I mean, like obviously, what I'm saying, Pat Tillman's my hero. Pat Tillman, me and him share the same birthday, so I wanted to show you guys too, and that's actually a good thing that you asked that question. It's because my belt has Pat Tillman. Oh, okay. So may he rest in peace. Yeah, may he rest in peace. But this is his passion speech right here. So I don't know if you guys can read this, you know what I'm saying? But this is kind of what made me be who I am. Basically, just telling you. Go ahead. Let me just tell him real quick. So lo que él nos está enseñando es la foto de Pat Tillman. Él es uno de los jugadores favoritos de él, porque pues cumplen el mismo día. Ahora también, como mucha gente sabe, es cumpleaños de Pat Tillman. Muy feliz cumpleaños de Pat Tillman hasta el cielo. Muchas gracias por su servicio, él dio la vida por nosotros, pues para Estados Unidos, para poder hacer todo que estuviera bien para ellos. Él fue uno de los héroes más grandes de aquí de Arizona, especialmente dejando un contrato más grande que iba a jugar con los Cardinals, pero decidió dejarlo e irse a servir en la guerra militar. Él es uno de los jugadores más favoritos del Warrior. So go ahead, keep going, Warrior. So if you want to go down the players, you know what I'm saying, Carlos Dansby was one of my favorites, just because, he was picked in the later rounds, second round, I believe. Don't quote me right now. But he has that underdog mentality. I've always liked, I don't want to say the bad players,
but the not noticed players. You know what I'm saying? Like right now, my favorite player is Jalen Thompson. I love Jalen Thompson, the dog he has in him. We all know Buda Baker. Hey, we love Buda, right? Remember who's on the other side of Buda. You know what I'm saying? And Jalen Thompson right now. Jalen Thompson, he's killing it. Oh, he is. Yeah, so otro de sus también sus jugadores favoritos viene siendo Jalen Thompson. Mucha gente sí conoce el número 3 que viene siendo Baker. Es uno de los mejores jugadores que tenemos, pero mucha gente tampoco no le pone mucha atención a Thompson, pero él le mira lo que tiene de él, la pelea que tiene, lo que le gusta hacer, él sabe cómo hacer sus jugadas. Hey, you guys hear me now? Got you. I hear Simon, you. We can hear you now, bro. Hey, I have there's a guy here that has a question for Warrior. He said that okay. On the comments, he said, tengo un amigo aquí que está preguntando, le está aquí hacerle una pregunta a Warrior. Es Jorge. Okay. He says, Warrior, you should have came to the Estadio Azteca game back in 2002. What happened? What? So they're asking the question, Cardenal. One of our followers is asking, why didn't you go to the Azteca game in 2020? 2002, I mean, sorry. So, hey, I would love to. I would love to go to Mexico. I'd love to meet all my Mexican family, my friends, my family. But back then I had my job, it wouldn't let me go. So that was the reason I didn't go. So now we're working towards it. So hopefully I'm going to see you guys soon. Lo que dijo el Warrior es de que a él ama a la familia mexicana, que quiere venir a conocerlos. No pudo ir por la razón de, pues, como mucha gente, trabajo y todo, por X motivos no se pudo, pero sí quiere ir y dice que muy pronto va a estar ahí con ustedes para estar gritando. En cuanto tengan otro juego, él va a estar ahí. Ahora ya sí, dice que está preparado para hacerlo y quiere conocer a toda la familia mexicana de los Arizona Cardinals. Ok, otra pregunta, algo que tengas tú para el Warrior. You guys hear me? Sí, ya te vimos. Pues todavía está teniendo problemas este having problems. So anyways, Warrior, Annie, tú algo que le quieres preguntar, has estado muy callada. No me dejes hablar solo, voy a hablar toda la noche. Perfecto, no. Bueno, ¿qué opinas de los Cardinals de ahora? O sea, ¿qué hay de ahora a los primeros? So, Warrior, Annie is asking, what do you think of our current Cardinals? Oh, underdog mentality. You're not getting the big names, and that's what I love. Don't get me wrong. We love Marvin Harrison Jr. He's a big name, and you know what? He's doing his thing. But you got to remember who's the little guys. You got Greg Dortch. Yeah. You know what I'm saying? You got Michael Wilson. You know what I'm saying? Like, you have the underdogs, and that's what I like. Yeah. James Conner. I told James Conner in training camp, I want to live my life like the way you run that ball. Nasty and don't give a crap. So, lo que dice el Warrior es de que a él le encantan los underdogs, le encantan los jugadores, los más chiquitos, los que se pelean todo el tiempo para poder salir adelante. Así como viene siendo Greg Dortch, Elijah Jones también. Es algo de que a él le gustan los más chicos, los que pelean, los que sí quieren darle a todo lo que da. And look at Kyler Murray, too, man. Everybody wants to say something about Kyler Murray. I love Kyler Murray. Me and Kyler Murray, we're the same height, you know what I'm saying?
Dice que también que mucha gente quiere hablar más de Kyler Murray, pero pues él ama a Kyler Murray porque la verdad están en la misma altura, dice, están iguales. Pero pues la verdad, a Kyler Murray sí le ha dado buenos juegos, ha hecho muy buenos estares, está ahorita el hombre, hay que seguirle. Pues la hormiga atómica. Sí. Ok, oye Ani, otra pregunta, algo que le quieras preguntar tú a Warrior. Pues yo creo que, no sé, ¿qué será bueno? ¿Qué pronóstico tendrías para este partido de Jets con Cardinals? Okay, so Warrior, here comes the question of the night. What predictions do you have for the Jets Cardinals game? Are you gonna bring it? That's all I can say. Are you gonna bring it? Because we're gonna bring it. You already know. We got Aaron Rodgers this, but we got the defense in that. So if you're gonna go to the game, if you're gonna watch the game, you already know what time it is. So dice, si lo van a traer y si vienen listos para jugar, que se vengan, porque nosotros sí estamos listos y vamos con todo y que se dejen venir a ver cómo lo van a hacer y cómo les van. Algo bien, estamos bien pompeados, está bien, la verdad que estamos esperando algo bien. So Warrior, what score do you give our Cardinals and what score do you give our Jets? Oh man, look, 2 games back-to-back safeties. Keep that one in mind. So let me put that little number in your head. I'm gonna give us 28 to look at the Jets, what they did last week. I'll give them a little bit of points, maybe 6, maybe 9. So I say we're going to come out with another victory like we did because the haters want to say something to Kyler Murray. The haters want to say something about Arizona. And the haters want to say something about them little red birds. Well, guess what? We going to show them who we are. Chirp, chirp. Chirp, chirp. Esa es la llamada que todos conocen en el estadio. En cuanto oyen ese chiflido, todos miran a la sección donde está el Warrior. Ya me tocó vivirlo, ya me tocó seguirle el rollo, ya me tocó seguir chiflando con él mientras estaban los jugadores a todo lo que dan. Eso, algo especial para ustedes, mi raza. Y aparte, el Warrior está diciendo que como han jugado los Jets la semana pasada, les está dando de 6 a 9 puntos y a los Cardenales, como jugaron la semana pasada, les está dando de 28 puntos para ganar el juego de los Jets. Que no, let's go. Chirp, chirp. Así es. Y también, pues, Ani, algo más que quisieras decir, algo, otra cosa, comentario, algo que le querías preguntar al Warrior. Por aquí había una que era ¿cuál ha sido la mejor experiencia como Warrior? So esa pregunta ya la había contestado, fue como Warrior, dices tú, porque pues sí, sí, esta ya la había contestado. So she asked the same question I asked you right now about what was your best experience as a Warrior. I can answer it again. No, like, can you share, hey Warrior, can you share another experience? Yeah, let's see. I mean, there's so many. Let's talk about the recent experience I had. That was a good one. Yeah, I met a kid.
Facebook on the Cardinals app. His name was Colin. Really good kid, man. And he posted that it was his first game. And he really wanted to meet Big Red. And you know, me being who I am, what I have done to be who I am, I know Big Red personally. Like, I have Big Red on my phone. I know exactly who he is, but that's a secret we don't tell anybody. So I called him up. I said, hey, man, are you going to go to the game? He says, yeah, I'm going to go to the game. I said, well, when you do, I'm going to show you the ultimate Cardinal fan experience. I'm not doing it for fame or fortune. I'm doing it because a Cardinal fan. Because a Cardinal fan is, I want someone to experience what I experience. I want someone to get on the Jumbotron. I want someone to feel like they're famous. I want someone to feel like they're wanted, like they're needed. That was my best experience, was giving somebody the ultimate experience. Otra de las grandes experiencias que ha tenido Warrior con los Cardinals fue cuando un niño le preguntó acerca de pues tener su primer partido del niño. Quería, y Warrior, él conoce a Big Red, la mascota de los Cardinals, personalmente. Es más, lo tiene hasta en el teléfono de él, pero es una cosa que él no, pues obvio no comparte, ¿verdad? Pero fue llevar a ese niño y llevarlo a una experiencia donde él se sintiera famoso, donde se sintiera querido, necesitado. Fue algo grande para Warrior haber hecho eso por el niño ese. Fue una de las experiencias grandes de Warrior. Thank you. Gracias, Warrior, for sharing that. Anytime. Thank you for having me, man. I appreciate you guys. You guys are doing a great job. And anything to do that we can to make the Birdgang bigger. Anybody in Mexico, if you come to Arizona, look for me. Section 103, Road 9. I will give you the ultimate Cardinal experience. I will show you what it means to be a fan. You're a fan. That's right. But come here this way, and I'll show you how to be a fan. Warrior, invita a toda la gente de México que quiera ir a Arizona a tener una verdadera experiencia de Cardinal. Él está siempre en la sección 139, si no me equivoco, y él les va a mostrar lo que realmente es tener una experiencia real con los Arizona Cardinals. Also, Warrior, we are doing a giveaway tonight. We're going to give away a jersey today. Oh, cool. Nice. Yeah, let's go. Here Annie is going to give us the rules for it. Annie, nos dices las reglas, porfa. Claro. Pues para ello tienen que comentar en el podcast. Bueno, tienen que haber comentado en el podcast aquí mismo. Y también darle like a la página de Facebook y suscribirse a a YouTube. Y los links van a estar en los comentarios. Así es. That was easy. All you have to do is comment on the video, subscribe to our YouTube channel, and give our new Cardinals page, Mexico, a like. That's it. Está fácil. 3 cosas: comentar. Sencillo. Y es una jersey nueva. Oh, sí, aquí la tengo. Desafortunadamente no pude conectarme con mi cámara, pero ahí les mando fotos. Ok, y luego también, Warrior, tenemos un comentario aquí de Mario Nava. Él, para mí, el mejor fan de Arizona Cardinals, lleno de energía, que transmite todo el partido con su entusiasmo y chiflidos. Soy su fan, saludos desde Guadalajara. Feliz cumpleaños, sección 103. Let's go, Section 103. That's right. Mexican love right there. Yeah. Mario Nava, that's my boy, man. Thank you for that. I felt very, very blessed and very happy, man. Thanks for the happy birthday, and thank you all for the happy birthday too, man. Y'all made me feel loved today. I appreciate you guys.
Oh, you're very welcome, bro. So dice el Ultimate Warrior que está muy agradecido con todos, que muchas gracias por todos. Lo hicimos sentir querido, especialmente ahora que es su cumpleaños. Y Eric también le manda muchos saludos. Él conoce lo conoce a Eric Nava, de hecho, ha ido a los juegos y han estado juntos ahí. So, si le manda saludos, Eric, un saludo hasta Guadalajara. So también, ¿qué onda? ¿Algo más que show? Así es, señor Rojo. Pues nomás para cerrar, quería preguntarles a cada uno de ustedes. Primeramente, quería compartir las redes de Warrior para saber dónde, porque me preguntaba aquí esta Erika de Monterrey, que dónde puede conseguir merchandise de Warrior. So, si podemos compartir las redes de Warrior y la merchandise webpage donde podamos conseguir tu mercancía, Warrior, that'll be great. Maybe you can share the there is. Ahí está la página donde pueden conseguir. Is that it, John and Warrior? Is that Sí, it? esa Okay. es la página donde pueden conseguir las camisetas que él tiene. Están de hecho, están bien suaves. Yo, de hecho, ya voy a ordenar la mía. La verdad, ahí van a estar en el link. Ahí pueden seguirlo y pueden agarrar las camisetas de él que tiene. Tiene diferentes colores. Tiene diferentes colores también. So, chequenlas, raza. Así es, chequen las redes de Warrior. Ahí está su mercancía. Y cualquier cosa, pues ahí mándenle mensaje con él. También, you have international shipping also, right, Warrior? Yes, we can do international shipping. Claro que sí. Anything you guys need, we can get rid of them. All profits, proceeds go to children nonprofit. We're doing something really big. We're trying to give back to the kids, man. And I'm trying to let everyone know you can be a warrior. Do not be a worrier. Get that. Yeah. Awesome. Dice Warrior que todo lo que saca de aquí de la mercancía es para apoyos a niños y para promocionar y apoyar a todos los niños. Él hace con el dinero de la mercancía, él apoya siempre a los niños. That's great. De hecho, mi raza, todo lo que está ganando se está yendo al procedimiento de eso de los que tiene él, lo que está sacando de las camisetas, todo se está yendo hacia eso, hacia esa organización que él tiene. Y también Warrior te están mandando saludos desde Guadalajara, el doctor Jorge Luis Ramírez Pulidio, está presente. So they're sending sorry. Yeah, no problem. Also, Gustavo from Mexico City says hi, Warrior. Come down to America. Come on, come to Arizona. Let's have a freaking good game. Why don't you come out here? Why don't we bring the raza over here to Arizona? We need you guys. Necesitamos a toda la raza que venga acá a los juegos de Arizona. Ain't that right, Warrior? That's right. Okay. Y Joel también te manda saludos, Robert. He's sending you also greetings, Joel. Some peace. He's saying what's up too. What's up, Joel? Appreciate you, guys. Brisa from Chihuahua says hi, Warrior. Chihuahua, let's go. Hay que empiecen a mandar comentarios, mi raza. Acuérdense, ahorita tienen un poco de tiempo. Hay que mandar ya sea un saludo, ya sea un happy birthday, ya sea aquí estoy o ya me voy, lo que sea. Pero acuérdense, tienen que estar en el comentario. Les vamos a dar un poco de tiempo para que puedan comentar, porque el siguiente podcast va a ser cuando les vamos a hacer quién va a ser el ganador. Y acuérdense de las reglas, tienen que ponerle comentar, tienen que también darle like a la nueva página de Facebook de nosotros de la MX, y también suscribir y darle like a YouTube. So, acuérdense, hay que mandar comentarios, pueden mandar saludos, lo que sea, nomás manden comentarios porque no hay mucho tiempo. Oscar Bono from Ciudad Juárez, Chihuahua, he says,
want to ask Warrior, what's your favorite Mexican food, Warrior? I can talk about this all day, man. Let's go. Hey, no me empieces, ya, no empieces porque me voy a ir a la esquina a agarrar tacos. I'm gonna go get some tacos, que si no hay tripa, güey. Le gusta la tripa, es la mejor que le gusta. Hey, tacos are like me, bro. Sometimes, you know what I'm saying, they fall apart, but everybody still loves them, you know what I'm saying? So dice que a él le encantan los tacos de tripa, pero que él es como un taco de tripa porque se cae, pero aunque se cae, de todos modos toda la raza se come todo le encanta. Y luego también tenemos a ver al doctor José Luis Ramírez, got family in Buckeye. Hopefully I can watch a game soon. Are you also a D-backs fan? I'm a AC Sports fan. Warriors, so they're asking if you're a D-backs fan. He's a AC Sports fan. Sí, I can answer that. Todo, puro Arizona. Yeah, anything Arizona, it doesn't matter. I mean, it could be a high school team. It could be a college team. It could be a professional team. My first love was the Phoenix Suns, as any Arizonan is. You know, and then we got the Diamondbacks. Me and my grandfather, we shared our love for the Diamondbacks. Go D-backs. You know what I'm saying? The Coyotes, when the Coyotes were here, but still, Coyotes are always going to be Arizona, right? They're going to be Phoenix. You know what I'm saying? And I really took in a big liking. I don't know if you guys can see. I just covered it up. But the Tucson Sugar Skulls. Sugar Skulls. Let's go. Hey, indoor football league. I want y'all to pay attention. I'm serious. Listen to me right now. Listen to me. It's on YouTube. It's free. All right. Just pay attention. Watch them. Not only will I be there, but the excitement, the thrill. We need fans like you. We need all of you to come watch the Tucson Sugar Skulls. That's what I'm a fan of. Oh, and I just keep on doing that because my face, like, it gets tight. So I don't do that just to do it. I'm not. Dice el señor Warrior que a él le encanta todo lo que viene siendo los deportes de Arizona. Lo primero que le empezó a gustar fue el básquetbol con los Phoenix Suns. También le gustan mucho los Diamondbacks porque él y su abuelo iban mucho a los juegos. Y también le gustan, no sé si ustedes han escuchado de la liga que viene siendo de la XFL. Fútbol americano, pero adentro. IFL, not X, it's E. IFL. Dispensa, IFL. So es la indoor, es adentro, es como el fútbol, pero pues es adentro. Y también pues de hecho los Sugar Skulls ocupan muchos fanáticos como nosotros, so sigan viéndolo, están en YouTube, es gratis, está muy emocionante los juegos, de hecho se pegan mucho más recio que en la NFL, so la verdad sí se pone macizo. Me ha tocado verlo, he visto varios juegos, para no mentirles. También tenemos un comentario, Birdgang Warrior, I want your autograph. Guess who is that from? Hey, guess who's that from? ¿De quién es? Castillo, bro. José Castillo. Saludos, José Castillo. Man, that's my boy. Dude. That dude right there, man. That dude shows so much love. I mean, from just one time I met him, I told him, I said, hey, you're that guy with that bird on your cheek. He's like, no, I guess you know what I'm saying? But ever since that, he's been tight. He's gonna paint his face like I'm gonna do it, guys. So just make sure you pay attention. You know what I'm saying?
Yeah. So Jose Castillo, I actually know who he is as well. I've seen him in a couple of games. También, shout out to you, Jose Castillo. I would love to get in contact with you later so we can talk to you and do something like this as well. Invite you here to our show. It's not the only one that we're going to be having. We're going to be having more broadcasts with other fans as well. So para toda la raza, para que sepan, Jose Castillo, yo también lo conozco, es un fanático también. Él de hecho se le lleva mucho con el Warrior también. Ya con más el tiempo lo vamos a invitar para que esté aquí con el show de nosotros, para que ustedes también los conozcan y puedan conocer y estar con los fanáticos que vienen siendo de aquí de Arizona, porque la mayoría yo los conozco, los conocemos, y para que ustedes también conozcan y sepan, ellos también son humanos, les pueden mandar mensajes, pueden hablar con ellos, ellos no los van a morder, al menos que pidan que los muerdan. So ahorita nomás lo que estamos haciendo, mi raza, estamos que manden saludos, empiecen a comentar, acuérdense que tenemos lo de la jersey, necesitamos ese comentario, ese likes y todo, subscriptions, para poder salir para adelante. Mi Ari, ¿cómo andas? ¿Estás muy callado? ¿Qué pasa? Yeah, having audio issue. I don't know. Can you guys hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, te oímos. Yeah, I was reading. Yeah. Can you hear me now? I hear you, bro. Yeah, sí, sure. Awesome, I can't see you, but I hear you. Okay. Yeah, I was reading the comments. Estaba leyendo los comentarios aquí. Mario dice que si siempre estás en la sección 139. He's asking if you always at section 139, Warrior. Are you? Oh, section 103? No. Oh, it's 103. Section 103. Yeah, well, let me tell you. So go ahead. No, go ahead. So I've been a season ticket holder for going almost 11 years. This is my 10th year. Me and my wife, we started in 2014. And when we did, we lived in Tucson. But we started in the bleeds. Like, listen to me. If you want to be a season ticket holder, it's not the easiest thing to do. Maybe you might get lucky, you know what I'm saying? But when I started up here talking to Jesus. I was like, adios, ayúdame. But, you know what I'm saying? Every year. but every year, you know what I'm saying? I kept going down. So it took me 10 years to get to section 103, row 9. Ok, sí, así es. Fíjate que no es, dice Warrior, que no es fácil ser un ticket holder, o sea, una persona que siempre compra tickets año con año. Él lo tiene haciendo desde el 2014 con su esposa, y dice que empezó desde arriba, o sea, estamos hablando de arriba, no del cielo, pero del estadio. Por eso hacía referencia a Jesucristo, pero dice que sí, empezó desde arriba. No es fácil serlo. You also official, right? You're like a how you may call it, by the team. You're like official fan, register, right? Oh, no, not yet. No? Not one day, not yet. So I'm trying to get noticed so they know that the Cardinal players, they're not alone. You know what I'm saying? Because that's the one thing is people want us to win. And I like winning. Okay, don't get me wrong. I'm not going to be like, oh, we don't need to win. No, for sure. But to me, it doesn't mean we always have to win. Because look, I met Senor Rojo at the game. Look, Art, I met you doing this. Ani, I met you today too. That's what football is all about. Yeah, we can't control what they do on the field, but we can cheer as loud as we can. We can rep them as hard as we can. We can buy as much merchandise as we can. We can do what we can for them, but we don't play for them. You know what I'm saying? What we do in the stands is we represent for them on and off the field. A ver, señor Rojo. Ok, so lo que dice el señor Warrior aquí, pues él ahorita no está trabajando en hacer todas las certificaciones para su personaje. Él de eso es lo que anda haciendo ahorita, está empezando como desde cero, pero está empezando, ya tiene
casi 11 años haciéndolo, día con día nos está dejando. Él quiere empezar a ser conocido, quiere a ser la voz del equipo, porque pues no podemos controlar lo que el equipo hace en el field, lo que está haciendo. Él nomás puede controlar a lo que hacemos en los stands, en las bancas, como fanáticos, a estar ahí para ellos, para que sepan que estamos ahí y que quieran jugar y que quieran ganar y salir adelante y ganar los juegos. Así es, y pues con esa nos despedimos, bueno, más bien con los scores. Ya dijo Warrior que dijo, creo que 29-9. Is that right, Warrior? The score for this Sunday? 28-9, and I'm being generous. I'm being generous. All right? Así es, yo digo, I'm about right there with Warrior también. Yo también estoy como con Warrior. Yo digo que I said 7, Jets, Cardinals, 21, más o menos. Ani. Yo digo que yo le, pues, no sé, hasta le estoy dando puntos a los 10. Yo digo que 10-27. 10-27, all right. Finalmente, finally, señor Rojo. La verdad, yo le estoy yendo a los Cardinals 24, y a los Jets 10, la verdad. 10. No creo. Estoy siendo amable, pero también, pues, vamos a ver qué pasa el domingo. Oigan, también les quería decir, queremos darles un poco más de tiempo a la gente para que se haga cambio, o ya tenemos suficiente para poder hacer las cosas. ¿Me oyes? Yeah, I can hear you now. Es que I'm having issues here. Sorry. No, pues como quieras, Rojo, yo diría que lo que podríamos hacer es pues parar el video y dejar que la gente comente lo que es el resto de la noche en el video grabado de hoy, y ya para las 12 de la noche cerramos el ¿cómo se dice? El concurso, pues lo cerramos hoy, okay, a la noche, a las 12. Todavía hay gente que está trabajando o algo, o haciendo cosas, entonces pueden ver el video grabado después y comentar ahí, pero tiene que ser antes de las 12, yo diría. ¿Cómo la ves? Sí, suena muy bien, la verdad. Así para también poder dejar a Warrior también para que tengan unas buenas noches, porque pues es su cumpleaños. Queremos agradecerle por todo lo que hizo y por estar aquí con nosotros ahora. Y ya pues nomás, raza, acuérdense, por favor, comenten ahora antes de medianoche, que viene siendo medianoche en México, 11 p.m. Arizona time. Ok, acuérdense, comenten, like, subscribe en el YouTube channel. Ahí les dejamos el link también para que puedan comprar las camisetas de Warrior, para que también puedan mandarle mensaje o mandarle a hablar con él como quieran. Ahí él es amigable, él habla con todos, es muy buena gente. Se puede ver que anda enojado y todo, pero pues así es enojón nomás. Así se le ve la cara, ¿verdad, Warrior? No, sí, that was awesome having a Warrior here. Estuvo increíble tener a Warrior here. Thank you, Warrior, so much for coming here with us, and give us a little time. That was great. That was awesome. We appreciate it, and maybe we can see you soon again. Yeah, most definitely. Hey, I appreciate you guys, and you know what? All the fans in Mexico, all the fans in America, all the fans that we have wherever you're at, thank you. We can't do it without you. That's right. A ver, Rojo, tradúcete eso. Ok, lo que está diciendo el Warrior es de que todos los ocupamos para poder salir adelante, sacarlo adelante y salir todo para que salga todo bien.
Y también, pues, así con esta última nota, pues nos despedimos, muchachos, mucha gente. Algo que tengas que decir, algo más. Sí, nomás un saludo ahí para mis amigos del trabajo, a Chris y a Lou. Les mando un saludote a ellos. Muchas gracias. Again, thank you, Warrior. Thank you, Rojo. Thank you, Ani. Gracias, Ani. Gracias, Rojo. Y nos vemos en la próxima transmisión. Ok, y antes de irnos, muchachos, otra cosa, nomás para ya despedirnos, quiero mandar un saludo a Jay Hastings por ser elegido el Fan of the Year del 2024. Un saludo para él, muchas felicidades. Estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer también, mi gente, para poder hacer el fan del año internacional. Estamos tratando de ver cómo podemos hacer que pase eso también, porque también estuviera y fuera justo de que también tuviéramos a nosotros que decir ahí en eso, ¿que no? Pero bueno, mi raza, pues con esto nos despedimos. Muy buenas noches, que pasen muy buenas noches, saludos, descansen. Warrior, muchas gracias por venir, se te agradece. We appreciate you being here. Annie, que pases buenas noches, que descanses. All right, nos despedimos. Y mi gente, acuérdense, hagan comment, por favor, hagan comment, y como dicen ahí, si ganan o pierden, a seguir dando apoyo. So keep their heads up and always keep doing good. Let's go, Genesis. Vámonos, Jiménez, yeah. saludos, rise up, Brazil. Rise up, Brazil. Let's go, Birdgang Church.